Iniciamos entonces la meditación del sacramento de la confesión o penitencia, que en el catecismo está en numeral a partir del numeral 1420. Siempre, cualquier punto de reflexión que iniciemos, fundamentémoslo en una verdad que no podemos olvidar, que es el plan de amor de Dios sobre nosotros. ¿Para qué estamos llamados? Para ser morada de Dios. Dios nos creó para vivir en nosotros, porque teniendo esta verdad bien clara, todas las demás se iluminan a la luz de esta verdad. Por eso el sacramento de la penitencia o sacramento de curación, ¿cuál es su objetivo? Es precisamente el bautismo, los 3 primeros sacramentos de iniciación cristiana, que son bautismo, confirmación y Eucaristía, están centrados en darnos esa vida divina en el bautismo, confirmarla y alimentarla. ¿Para qué? Pues para qué se nos da una vida, para qué se alimenta una vida, para vivirla, ¿no? Para poseerla, para que no se pierda, para fortalecerla. Pero a lo largo de la vida del cristiano, por la concupiscencia, esta vida divina puede ser debilitada en el caso de las enfermedades espirituales o perdida, se puede perder. Entonces el sacramento de la penitencia, su objetivo es ese, restablecer en nosotros esa vida perdida por el pecado mortal. Por eso el pecado se llama mortal, porque mata la vida de Dios en nosotros. O también fortalece esa vida que se ha debilitado por los pecados veniales, que no la matan, pero la debilitan, le dan inconsistencia a esa vida divina. ¿Esto por qué se llama sacramento de curación? Por lo mismo, ¿no? Porque es para los enfermos, para aquellos en donde esa vida ha sido golpeada, afectada, contaminada y necesita rehacerse esa vida. Los diferentes nombres que tiene este sacramento se le llama sacramento de conversión. ¿Por qué? ¿Qué es la conversión? La vuelta al Padre, del que el hombre se ha alejado por el pecado. Esa es la conversión. El hombre está lejos y regresa al Padre, convierte su camino, y a través del sacramento de la confesión el hombre logra volver a la casa del Padre. El sacramento de penitencia, porque el hombre, reconociendo lo ingrato y lo injusto que ha sido con un Dios tan bueno, empieza ese proceso de conversión dentro del dolor y del sacrificio por la culpa, ¿no?, que ha cometido. El deseo y la disposición de reparar el daño que ha causado a sí mismo y a la iglesia por el pecado cometido. El hombre, por el sacramento de la penitencia, se hace un penitente. Confesión, porque exige la declaración o manifestación oral de los pecados cometidos. Al mismo tiempo que el hombre confiesa, declara, manifiesta sus pecados con esa actitud de reconocimiento, de penitencia, de arrepentimiento, está reconociendo la santidad de Dios, su infinito amor, su gran misericordia. Está reconociendo en su corazón quién es Dios y el dolor de haber ofendido a un Dios tan bueno. Es el sacramento de perdón porque es el medio a través del cual Dios nos concede el perdón y la paz por intermedio del sacerdote. Y es también reconciliación porque a través de ese sacramento se restablecen las relaciones perdidas entre el alma y Dios por el pecado. Por eso dice, dejaos reconciliar con Dios, lo dice la segunda carta a los Corintios en el capítulo 5, el versículo 20. Hay 2 sacramentos de curación, que son el de la penitencia o confesión y el de la unción de los enfermos. En el volumen 14, el capítulo 2 de febrero 9 de 1922, nos hace comprender precisamente el estado en que pone al alma el pecado. Y nos lo presenta visto desde Dios. Mi cuerpo es el verdadero retrato del hombre que comete pecado. Está meditando Luis aquí el misterio de la flagelación y contemplando
ese cuerpo flagelado de Jesús, Él le explica esto. El pecado lo desnuda de los vestidos de mi gracia, y yo, para dársela de nuevo, me hice desnudar de mis vestidos. El pecado lo deforma, y siendo la criatura más bella que salió de mis manos, se hace la más horrible y fea, al extremo de dar asco y repugnancia. Si nosotros meditáramos esto, cuánto odio y horror adquiriríamos frente al pecado. Yo era el más hermoso de los hombres, y para darle de nuevo la belleza, puedo decir que mi humanidad tomó la forma más fea. Mírame cómo estoy horrible. Me hice quitar la piel y la carne por los azotes y quedé irreconocible. Qué interesante, me hice. Todo en él fue un acto libre, porque fue un acto de amor, de donación de sí mismo por nosotros. El pecado no solo quita la belleza, sino que forma llagas profundas, putrefactas y verdaderas gangrenas que corroen las partes más íntimas y consumen los humores vitales. Así que todo lo que se hace en estado de pecado son obras muertas, esqueléticas, que le arrancan la nobleza de su origen, la luz de su razón y lo vuelven ciego. Y yo, para llenar la profundidad de sus llagas, me hice arrancar a pedazos la carne y me reduje todo a una sola llaga. Y con derramar mi sangre a ríos, hice correr nuevamente los humores vitales en su alma para darle nuevamente la vida. Ahora mis penas, mi sangre, mis carnes arrancadas a pedazos, están siempre en acto de dar vida al hombre, pero el hombre rechaza mi sangre para no recibir la vida y pisotea mis carnes para quedar llagado. Oh, como siento el peso de la ingratitud. Muchos se preguntan, bueno, si ya fuimos bautizados, si el bautismo nos da la plenitud de vida divina y el bautismo quita de nosotros toda mancha de pecado, ¿por qué tiene que haber un sacramento de la confesión? Es la pregunta que se hacen incluso algunos de nuestros hermanos separados. Si ya Jesús saldó todas nuestras deudas, si ya Jesús asumió en sí todo lo nuestro, ¿por qué tenemos que volver a confesarnos? ¿Por qué? Porque esa vida divina que se nos da en el bautismo, que nos hizo santos e inmaculados, ese sacramento no quitó en nosotros la concupiscencia, o sea, ese desorden interior, esa tendencia al mal con que quedó nuestra voluntad quedó debilitada. Es una de las consecuencias del pecado original. Por eso esta vida nueva no suprimió la fragilidad y la debilidad de la naturaleza humana, ni esa inclinación al pecado que la tradición llama concupiscencia y que permanece en los bautizados. Pero mire esto bien importante. ¿Para qué permanece en nosotros? A fin de que sirva de prueba en ellos en el combate de la vida cristiana, ayudados por la gracia de Dios. Esa misma debilidad, esa misma tendencia, ayudados por la gracia, se convierte en nosotros en oportunidad de victoria, en oportunidad de decirle en cada instante a Dios: tú estás primero. Tenemos los tres enemigos, que son los que hacen el combate: el demonio, el mundo y la carne. Pero ya ellos están vencidos, pero los venció Cristo. Cuando esa victoria de Cristo es victoria en mí, cuando me apropio yo de esa victoria de Cristo, cuando vivo unida a Cristo, porque Él es el vencedor. Con las armas de la fe, de la oración, que es orar, es estar amando, es estar en unión íntima con Él, con el arma de la confianza, entonces se realiza el combate con victoria, porque para eso Dios nos da la gracia, y la gracia se recibe a través de los sacramentos, nos la da en el bautismo, nos la reconfirma en la confirmación, y cada día en la Eucaristía se nos está regalando todo Él a nosotros, para hacer Él en nosotros victoria permanente durante este combate. ¿Por qué salimos derrotados? Ahora, este combate es con miras a la santidad y a la vida eterna. ¿Por qué salimos derrotados? Porque luchamos solos, porque no estamos unidos a Cristo, porque ese sacramento alimento
que es la Eucaristía y que es el mismo Jesús, no produce en nosotros los efectos porque no se recibe como se debe recibir, ¿verdad? Con esas disposiciones, con esa penetración, con esa constancia y fidelidad en la comunión que se realiza en cada misa. Por eso es que el hombre cae en el pecado. Sin embargo, es importante entender esto porque ha habido cristianos que han permanecido victoriosos, que no han cometido en su vida un pecado mortal. En la vida de los santos hay más de uno, porque ellos sí se armaron con las verdaderas armas y sí hicieron propia suya la victoria de Cristo, porque Él es el vencedor, pero se logra en permanente unión con Él. Porque ¿qué es un pecado? Es posponer a Dios, es preferir el mundo, los placeres, la pasión, el egoísmo a Dios. Sacramento de conversión. En los primeros años de la Iglesia había unos pecados que solo se perdonaban una vez en la vida, y para darles el perdón tenían que esperar muchísimo, hasta que no comprobaran primero con su vida que estaban realmente arrepentidos y convertidos. No les daban la absolución, porque tomaban muy en serio lo que es la conversión. Esta llamada de la conversión primero está dirigida a los que no conocen a Cristo y a su Evangelio. Es lo que llamamos la primera conversión, que en nuestros países dolorosamente en muchos se da el bautismo, pero no se da la conversión, porque se bautiza, pero ni se anuncia a Cristo, ni se anuncia el Evangelio. Pero hay una segunda conversión, que es una tarea ininterrumpida. Es un proceso permanente de cada uno de nosotros por volver, cada vez que caemos, volver al seno de la Iglesia, de donde nos separamos por el pecado. ¿Por qué? Porque no olvidemos qué pasa con el pecado. Somos miembros de un cuerpo místico, somos ramas de ese tronco, de esa vid. El pecado mortal mata la vida divina en nosotros, mata la vida del cuerpo en nosotros. El cuerpo como tal sigue viviendo, pero el miembro de ese cuerpo, que soy yo, quedó muerto dentro del cuerpo. La vida que circula en todo el cuerpo ya no corre por mí, y eso afecta a todo el cuerpo, porque le resta belleza, santidad, vitalidad a ese cuerpo. Por eso la Iglesia ofrece permanentemente este sacramento de curación y de sanación para restituir a esos miembros enfermos o muertos esa vida divina perdida. Ahora, este proceso de conversión, que es primero el reconocimiento de mi estado de pecado, ese reconocimiento de quién es Dios, esa disposición para volver a Él y someterme a sus designios de amor, no es solo una obra humana. El movimiento de conversión es una obra de la gracia, porque siempre Dios nos ha amado primero. Cada que nosotros hay un impulso de amor de Dios, es siempre una respuesta al movimiento de amor de Él hacia nosotros, porque en el amor Dios siempre toma la iniciativa, porque Él es el amor. Como ya lo veíamos, esta segunda conversión también tiene esa dimensión comunitaria. Este proceso de conversión exige una penitencia interior, que es la más importante, la penitencia interior. Y Jesús sí que insistió en eso. Acuérdense que los judíos en su tiempo se vestían de saco, de ceniza, hacían ayunos. Y Jesús no desprecia las obras exteriores, pero hace hincapié en la conversión del corazón. Porque sin esa conversión del corazón, las obras exteriores permanecen estériles y engañosas. La conversión interior impulsa a la expresión de esta actitud por medio de signos visibles. Por eso, todo lo que se hace exteriormente, acercarse a un confesionario, cumplir la penitencia, tiene que ser fruto de una penitencia interior. Si no es fruto de una contrición interior, de una conversión interior, de una real reconocimiento y disposición, primero el dolor de haber matado esa vida de Dios en mí, de haber despreciado a un Dios tan bueno que me ha amado tanto, y después la disposición de que eso no se vuelva a repetir en mi vida. Y esas dos actitudes o sentimientos, o dijéramos manifestaciones que brotan del alma, son importantes y son signos claves de una verdadera conversión. Aquí el Catecismo, en el numeral 1431, coloca unas palabras bien importantes
y que vamos a detenernos en ella. Dice, la penitencia interior es una reorientación radical de toda la vida. Reorientación radical. Y tiene que ser así, porque si realmente hubo dolor y hay ese deseo de no volverlo a hacer, tiene que haber un cambio de vida radical. Que si se vuelve a caer sea más por fragilidad que por descuido. Y lo normal, con la ayuda de la gracia, es que ya no se vuelva a caer. Un retorno allá de donde nos habíamos apartado, a la unión con Dios. Una conversión a Dios con todo nuestro corazón. Una ruptura con el pecado. Y empezando por cada uno de nosotros, es para iniciar realmente en nosotros y en los demás una campaña de odio al pecado. Una aversión del mal, con repugnancia hacia las malas acciones que hemos cometido. Repugnancia. Deseo y resolución de cambiar de vida con la esperanza de la misericordia divina y la confianza en la ayuda de la gracia. Y todo esto es gracia, porque tampoco nosotros por nuestra propia cuenta podemos obtener esto. Todo esto nos viene de Dios, porque el corazón del hombre es rudo, es endurecido. Es Dios quien nos da un corazón nuevo. Y es preciso que sintamos la necesidad de ese corazón nuevo, como lo dice Ezequiel 36. Dios es quien nos da la fuerza para comenzar de nuevo. Al descubrir la grandeza del amor de Dios, nuestro corazón se estremece ante el horror y el peso del pecado. Comienza a temer ofender a Dios por el pecado y verse separado de Él. El corazón humano se convierte mirando al que nuestros pecados traspasaron. La contemplación de la pasión. Qué importante. San Clemente de Roma anota esto en el numeral 1432. Tengamos los ojos fijos en la sangre de Cristo y comprendamos cuán preciosa es a su Padre, porque habiendo sido derramada para nuestra salvación, ha conseguido para el mundo entero la gracia del arrepentimiento. Esta contemplación de Cristo es algo que debemos cultivar en nosotros, de ese Cristo paciente, y cultivar en los demás. Por eso cuando muchas personas se resistían a ver la película de la Pasión, era bueno que lo vieran, porque si les da tanto miedo o se sienten tan incapaces de ver a un cuerpo sometido a ese estado, eso los tiene que llevar a pensar, peor aún es el pecado en el hombre. En peor estado está el hombre en pecado. Y entonces sí producirá el efecto de horror al pecado que se quiere. Y hasta dónde ese debiera ser uno de los frutos de mirar la película de la Pasión, ¿no? En el volumen 6 hay unos capítulo 68, del 7 de septiembre de 1904, hablando de esta penitencia interior. Quedarme llorando los pecados no es todavía signo de una verdadera penitencia interior. El verdadero signo de una verdadera penitencia interior lo explica este capítulo del 7 de septiembre de 1904. Hija mía, la atención de no cometer pecado suple al dolor. Y aunque uno se doliese y con todo cometiese pecados, su dolor sería vano e infructuoso. Claro, porque yo puedo llorar y sentir mucho dolor, pero y sigo, si no pongo esa atención para no volver a cometer el pecado, se hace infructuoso. Mientras que la atención continua de no cometer pecados no solo ocupa el lugar del dolor, sino que obliga a la gracia continuamente a ayudarlo, de modo especial para no caer en pecado, y mantiene al alma siempre limpia. Por eso sigue con atención a no ofenderme en lo más mínimo, pues esto suplirá todo lo demás. En el volumen 14 hay una descripción muy hermosa en el mismo capítulo que leíamos antes, del 9 de febrero de 1922, lo que hace Jesús a través del sacramento de la penitencia. ¿Sabes cómo hago yo? Pues esto lo hizo en su pasión y es lo que se reproduce en cada confesión. Hago como un padre que ama mucho a su hijo, pero este hijo es ciego, deforme, tullido. Podemos irnoslo imaginando. Y el padre, que lo ama hasta la locura, ¿qué hace? Se saca los ojos, se arranca las piernas, se hace quitar la piel
y dándoselo todo a su hijo le dice: estoy más contento con quedar ciego, deforme, tullido, con tal de que sepa que tú, hijo mío, puedes ver, puedes caminar y eres bello. Oh, ¿cómo estará contento aquel padre que ve a su hijo mirar con sus mismos ojos, caminar con sus mismas piernas, cubierto con su misma belleza? Pero ¿cuál no sería el dolor de ese padre si viera que su hijo ingrato arroja de sí los ojos, las piernas, la piel, y se contenta con permanecer horrible como está? Y esto es lo que hace el hombre continuamente. Así soy yo. Me he despojado para dárselo todo al hombre. En todo he pensado, pero los hombres ingratos forman mi más acerbo dolor. ¿Cómo se ha venido dando este sacramento de la penitencia a lo largo de la historia de la Iglesia? Sabemos nosotros que en todos los sacramentos es el Espíritu Santo el que comunica esa vida de Jesús que está en cada sacramento, porque en cada sacramento Jesús mismo se nos está dando, pero lo hace por medio del Espíritu Santo. Aquí en el sacramento de la confesión, el Espíritu Santo es el que convence al mundo en lo referente al pecado, como lo dice el Evangelio de San Juan en su capítulo 16, en los versículos 8 y 9. Pero este mismo Espíritu que desvela el pecado es el Consolador, el que da al hombre la gracia del arrepentimiento y de la conversión. En el numeral 1848 del Catecismo, en la Constitución Dei Verbum del Concilio Vaticano II, el numeral 31 dice: para hacer su obra, la gracia debe descubrir el pecado para convertir nuestro corazón y conferirnos la justicia para la vida eterna por Jesucristo nuestro Señor. Como un médico que descubre la herida antes de curarla, Dios, mediante su palabra y su Espíritu, proyecta una luz viva sobre el pecado. Darnos cuenta de nuestros pecados, tener conciencia de nuestros pecados, es una gracia, es obra del Espíritu Santo, que inicia el proceso de conversión en esa forma, convenciendo al hombre del pecado. Recibid el Espíritu Santo. Así pues, en este convencer en lo referente al pecado, descubrimos una doble dádiva: el don de la verdad, de la conciencia, y el don de la certeza de la redención. Por eso, la obstinación es de las cosas más terribles que pueda suceder en un alma. La conciencia se encallece tanto y el hombre se familiariza tanto con el pecado que llega a amarlo y se obstina en el pecado. Es como si se recubriera de una capa tan gruesa que impide la penetración de la luz del Espíritu. El Espíritu de la verdad es el Paráclito. Bueno, hablamos de este proceso. En el ayuno, la oración y la limosna han sido siempre los tres signos externos de penitencia y de conversión. Siempre toda situación de pecado afecta a Dios, nuestra relación con Dios. A Dios en sí no lo afecta, porque sabemos que Dios es inmutable, pero afecta nuestra relación con Dios. Afecta al hombre en sí mismo y afecta a la iglesia, a la que estamos vinculados por el bautismo. Como decíamos al comienzo, la penitencia se hacía en forma muy pública. Los catecúmenos antes del bautismo pues tenían que confesar públicamente sus pecados, y algunos pecados públicos tenían que manifestarse con mucho tiempo que realmente se habían apartado de ellos. Ya en nuestros tiempos, esta penitencia se hace de una manera más interna, más interior, porque es más importante que la exterior. Por eso esta conversión no es el momento de la confesión, momento externo de la confesión, no. Esta conversión se tiene que ir dando en la vida cotidiana, mediante gestos de reconciliación. La atención a los pobres, el ejercicio y la defensa de la justicia por el reconocimiento de nuestras faltas ante los hermanos, la corrección fraterna, la revisión de vida, el examen de conciencia, la dirección espiritual, la aceptación de los sufrimientos, el padecer la persecución a causa de la justicia, tomar la cruz cada día y seguir a Jesús es el camino más seguro de la penitencia. La Iglesia nos presenta las obras de misericordia, y las obras de misericordia son medios
para nosotros vivir esta conversión interior en la vida cotidiana. Son las 7 corporales y las 7 espirituales. En las corporales está dar de comer al hambriento, dar de beber al sediento, vestir al desnudo, dar posada al peregrino, visitar a los presos, enterrar a los muertos, y falta una, vestir al desnudo, visitar los enfermos. Bueno, y las espirituales, que esas sí quiero que le pongamos bastante atención. La primera, enseñar al que no sabe, no criticar al que no sabe, no enojarme con el que no sabe, no impacientarme con el que no sabe, es enseñar al que no sabe. Segundo, dar buen consejo al que lo necesita. Qué importante, al que lo necesita. Si tú ves que alguien lo necesita y puedes darle una luz, dásela, sin importarte si lo va a acoger o no lo va a acoger, ni qué va a pensar, ni cómo va a reaccionar. No, es una obra de misericordia. Corregir al que yerra. Pero todo esto requiere un olvidarnos de nosotros mismos, porque ¿por qué no hacemos estas cosas? Porque estamos pendientes de lo que me va a pasar, de lo que va a decir, de lo que va a imaginar. Son obras de misericordia. La cuarta, perdonar las injurias, las ofensas. Y no dice cuando te pidan perdón, así no te pidan perdón. Del corazón nuestro debe brotar el perdón inmediato. Si el otro reconoció o no reconoció su falta, eso ya, que no quede en nosotros ni resentimiento, ni rencor, nada. Es un deber, porque yo le pido a Dios que me perdone así como yo perdono. La quinta, consolar al triste. La sexta, esa, díganla que es bien importante. Sufrir con paciencia los defectos y molestias de nuestro prójimo. Es una obra de misericordia. Sufrir con paciencia todo lo que nos incomoda de los demás. Se nos había olvidado, ¿verdad? Es bueno recordarlas. Y la última, orar a Dios aquí sí es por los vivos y los muertos. Es importante porque todo esto es conversión. ¿Cómo me voy a llamar yo cristiano si la iglesia me obliga como madre para ayudarme a esta conversión cotidiana? Me pone el deber de esas 14 obras de misericordia y yo no las vivo. Ahora, la fuerza para esta conversión y esta penitencia diaria es que es diario. ¿Acaso no se nos presenta diariamente oportunidades para ejercitar esto continuamente? ¿Dónde encontramos esa fuerza? En la Eucaristía. ¿Y qué es la Eucaristía? Cristo, vivo y resucitado, que se me da como alimento para continuar viviendo en mi corazón. Porque cuando aquí el catecismo habla de Eucaristía, habla de la Eucaristía en ese sentido. Casi que pudiéramos poner, encuentra su fuerza y su alimento en la comunión con Cristo vivo y resucitado, que entra a nuestro corazón a vivir en Él, ahí, en esa unión con Él. Ahí está la fuerza. No es en el comulgar por comulgar, porque se puede volver más ofensa que medio de crecimiento. Es en esa verdadera comunión con Él. La Eucaristía vivida en esa forma es el antídoto que nos libera de nuestras faltas cotidianas y nos preserva de pecados mortales. Fíjense, antídoto que nos libera de nuestras faltas cotidianas y nos preserva de pecados mortales. En sí misma, ella va obrando ese trabajo en nosotros. La lectura de la Sagrada Escritura, la oración de la liturgia de las horas del Padre Nuestro, todo acto sincero de culto o piedad, reaviva en nosotros el espíritu de conversión y de penitencia y contribuye al perdón de nuestros pecados. Los tiempos de penitencia, pues la iglesia, tiempo de penitencia es toda la vida del hombre, ¿no? Pero la iglesia, como sabe, nos conoce nuestra debilidad, nuestra inconstancia, nuestra superficialidad, ha marcado en el tiempo litúrgico unos tiempos especiales que a través de las lecturas, de toda la misma liturgia, los colores, la palabra, las lecturas escogidas, nos van llevando a recordar y nos van animando en este proceso de conversión permanente. Están cada viernes, semanalmente, el viernes es un día penitencial, el tiempo de Cuaresma y también el tiempo de Adviento.
Tiempo de Adviento es tiempo de preparación especial, de expectativa, pero también de penitencia para que Él encuentre un corazón dispuesto. Que ya digo, este Cuaresma, Adviento y el viernes en cada cristiano dejan de ser un día, un tiempo para vivirse en muchas circunstancias, porque cada momento en que llega a ti una oportunidad de morir, de convertirte, de morir, de vencer esos tres enemigos, demonio, mundo y carne, de alcanzar victoria sobre ellos, es penitencia, es viernes, es Cuaresma, porque viviendo tú esa muerte, esa cruz, das vida a Jesús en ti. Entonces se produce la muerte y la resurrección en un proceso continuo en la vida del alma, a través de esa respuesta a la gracia en cada circunstancia. Y por eso cuando esto se comprende, el católico, en vez de lamentarse cuando le llegan esas circunstancias, debería alegrarse. Te ofendieron, Dios te está dando la oportunidad de perdonar, que si no te ofenden, ¿cuándo vas a perdonar? Producieron incomodidades, listo, a ejercitar la paciencia, y así en cada instante Dios nos está dando esas oportunidades de convertirnos, que si nosotros no estamos atentos a esto se nos convierten en obstáculos, en dolores de cabeza. Ahora sí vamos a hablar exactamente del sacramento de la penitencia. No quiero dejar antes de anotar lo que está en el numeral 1439, el proceso de la conversión y de la penitencia, que el Evangelio nos lo describe hermosamente en la parábola del Hijo Pródigo, pero aquí hay una expresión al finalizar el párrafo. Solo el corazón de Cristo, que conoce las profundidades del amor de su Padre, pudo revelarnos el abismo de su misericordia de una manera tan llena de simplicidad y de belleza. Y hay dos textos de los volúmenes que nos describen esto. El volumen 5, 18 de octubre de 1903, el capítulo 23. ¿Qué cosa es el pecado? Un acto de la voluntad humana opuesto a la divina. Imagínate dos amigos que están en contradicción. Si el asunto es leve, dices que no es perfecta y leal su amistad, aunque sea en cosas pequeñas. ¿Cómo amarse y contradecirse? El verdadero amor es vivir en la voluntad del otro a una costa de sacrificio. El Papa Benedicto XVI, en la homilía de la apertura al cónclave, lo decía. Dice, un signo de amistad es la unificación de voluntades. Si la cosa es grave, no solo no son amigos, sino enemigos feroces. Así es el pecado. Oponerse al querer divino es lo mismo que ponerse en camino a hacerse enemigo de Dios, aun cuando sea en cosas pequeñas. Es siempre la criatura la que se pone en contradicción con el Creador. Y el volumen 6, el capítulo 138, de octubre 25 de 1905, todo lo que Dios ha hecho es bueno. Aún las miserias humanas son providenciales y útiles. Nada ha salido de mis manos que no sea bueno. Más aún, he creado a la naturaleza humana bella y perfecta. Y si el alma la ve fangosa, corrompida, débil, abominable, esto sirve a la naturaleza humana como sirve el abono a la tierra. Quien nada entiende diría, es necio el que ensucia el terreno con estas porquerías, mientras que el que entiende sabe que esas porquerías sirven para fecundar la tierra y hacer crecer las plantas y hacer más bella y sabrosa la fruta. He creado pues la naturaleza humana con estas miserias para reordenar en ella todas las virtudes. De lo contrario quedaría sin práctica de verdaderas virtudes. Hay que diferenciar entre pecado y miseria. Por eso tomé los dos textos, ¿no? El pecado es una oposición consciente y voluntaria a la voluntad de Dios. Sabiendo que a esto desagrada a Dios, que esto es malo, lo hace. Mientras que las debilidades y miserias forman parte de estas limitaciones, o, sí, lo dice la palabra, debilidades que tiene nuestra naturaleza y que incomodan a los demás, aún a nosotros mismos, pero que no está en nuestra voluntad. Son reacciones involuntarias, muchas veces inconscientes de nuestra naturaleza, que aún a nosotros mismos nos pueden llegar a fastidiar, a doler, a pesar. No puede uno como quitarse eso, quisiera, pero no, eso es la parte miseria, y que Jesús dice que le sirve como abono. También eso nos ayuda a mantenernos en la humildad. Entonces,
para que hagamos la diferencia entre una cosa y otra. Vamos a dejar aquí, tenemos un receso de unos 15 minutos para continuar. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.